dentro de ese problema del movimiento encontramos otro gran filósofo que es Parménides. Y algo curioso es que Parménides señala lo contrario a lo que había dicho Heráclito. Heráclito había dicho que todo se movía, pues, o que todo estaba en constante flujo, cambio. Parménides va a decir lo contrario, que el movimiento es imposible, pues para él la realidad es una sustancia simple, inmóvil e inmutable. Pero ¿cómo justificaba esto? Si más bien nuestros sentidos lo que nos dicen es de que todo está en constante cambio. ¿Cómo Parménides podía llegar a esta conclusión? Bueno, Parménides hace un adelanto quizás en un proceso de abstracción del pensamiento y va a sostener que cuando utilizamos el verbo ser estamos simple y llanamente queriendo hacer alusión a existir. Entonces, cuando alguien dice eso es rojo, eso es mío, en el fondo lo único que podemos afirmar es la existencia, ¿no? Ser para Parménides va a ser lo mismo que existir, ¿no? Entonces el cambio es algo ficticio para él, porque si yo digo, ¿no?, en el ejemplo que habíamos visto con Heráclito de la hoja que se quema y luego se vuelve ceniza, en realidad él dice eso es una mera apariencia, en el fondo esa hoja es, y luego de su cambio hay ceniza, pero esa ceniza sigue siendo, o sea, también podemos afirmar o debemos afirmar el ser, ¿no? El cambio para él, ¿no?, para Parménides, vendría a ser el paso del ser al no ser, ¿no?, al dejar de existir, pero en nuestra naturaleza, en nuestro mundo, no existe tal cosa. Incluso entre el espacio que nos separa entre nosotros, entre mí y los objetos que me rodean, no es que haya un vacío, hay existencia. El mundo sería para Parménides una especie, por ejemplo, de enorme pecera, ¿no? Por el fondo, en nuestra presentación tenemos a los peces nadando en el mar, en el agua. Bueno, él dice, claro, cuando uno se mueve, en realidad no hay un espacio vacío, no hay un no ser, ¿no? El pez, por ejemplo, está envuelto en agua y se traslada de un lado a otro, pero no quiere decir que se traslade a un espacio vacío, porque hay agua, ¿no? Igual en nuestro caso, ¿no? Nosotros podemos trasladarnos, podemos cambiar, pero en el cambio, ¿no?, después de este proceso de cambio, sigue habiendo algo que existe, algo que es, ¿no? La ausencia, el no ser, digamos, el no existir, es una mera apariencia, ¿no? Eso no se da en la realidad, dice Parménides, ¿no? Es por eso que lo único que podemos afirmar, según Parménides, es el ser, ¿no? Ya que el cambio es el paso del ser al no ser, lo cual no es posible, ¿no? No es lógicamente posible ni existencialmente posible, ¿ya? Porque la existencia, cuando cambia, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro, no sé, algún objeto que tengo y por más que lo queme, porque lo rompa, lo destruya, al final voy a seguir obteniendo algo que es, ¿no? Entonces afirmamos la existencia, el ser, ¿no? No existe tampoco el espacio vacío, ¿no?, sino que estamos rodeados más bien de otras existencias. Entonces, para Parménides, si le preguntásemos, pues, ¿no?, por este principio constitutivo, por este principio por el cual se preguntaban los primeros filósofos, tendríamos que afirmar el ser. Era lo único que podía afirmarse, ¿no? Entonces, Parménides tiene una propuesta muy interesante, porque es contraria a lo que dice Heráclito, evidentemente, ¿no? Heráclito más bien afirma lo que los sentidos nos muestran. Los sentidos nos muestran que todo está en constante cambio, y Parménides lo que hace es más bien decirnos el cambio es una quimera, es una fantasía, no existe. Más bien lo único que podemos decir es que las cosas son, ¿no?, que hay existencia, que hay el ser. Entonces, para Parménides, pues lo que representaría más bien a la naturaleza, a todo el universo, sería una esfera, ¿no? Una esfera donde no falta nada, sino una esfera repleta, llena de ser. Esto evidentemente también nos plantea una serie de problemas que luego van a tener que ser respondidos por los siguientes filósofos como Platón, Aristóteles. Por ejemplo, en primer lugar tenemos cómo justificamos entonces, ¿no?, el cambio. Es decir, más bien el cambio es lo que nos muestran los sentidos, cómo podríamos justificar, cómo podríamos explicar
que este mundo sensible, este mundo de los sentidos, es una quimera, es una mera apariencia que no es la verdadera realidad, digamos. Por otro lado, también tenemos el problema del conocimiento, y es decir, si con Parménides tiramos al tacho, digamos, todo el mundo es sensible, entonces, ¿qué podríamos llegar a conocer? En realidad nada. Para Parménides lo único que podemos afirmar es el ser, no es que las cosas existen. Y el conocimiento, ¿dónde queda? ¿Dónde lo buscamos? Pues no habría posibilidad de tal conocimiento. Como les decía, estos problemas que se desprenden de las propuestas de Heráclito y de Parménides son los que van a tener que ser respondidos luego por Platón y Aristóteles. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas y comentarios.